Ya, lo que hemos hecho es un poquito tratar de dar un poquito más de tolerancia, debido a que algunos de sus compañeros no se estaban conectando en la hora, ¿no es cierto? Entonces, por eso también hemos dado un espacio adicional para que se vayan conectando, ¿ya? Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es, bueno, ya habíamos visto lo que son los transistores, ¿no es cierto? Vamos a hacer un breve repaso de todo esto y vamos a ir viendo ya la parte práctica como tal y también vamos a hablar acerca de la polarización de un transistor. Para aquello, lo primero es que vamos a ir recordando acerca de los diferentes tipos de transistores. Si ustedes se fijan en este gráfico, acá tenemos dos transistores. Habíamos indicado que en lo que es nuestro multímetro existe una parte donde dice beta y otra donde dice HFE. De acuerdo al tipo de transistor, nosotros podemos determinar estos valores que se nos presenta con nuestro multímetro. Si ustedes tienen su multímetro y tienen un transistor, cualquier transistor, entonces sería bueno que hagan la prueba. Enseguida también les voy a mostrar cómo, para que también ustedes vayan viendo en la parte práctica cómo se la puede aplicar, ¿ya? Acá nosotros tenemos un transistor de tipo NPN. Recordemos que las tres terminales de un transistor cualquiera son base, colector, emisor. El de tipo NPN se diferencia porque la base es positiva y el colector y el emisor son negativas, ¿ya? Y en este caso, digamos, el punto en común es positivo. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es el punto en común y cuáles son las otras terminales? Para el tipo PNP es lo contrario. Lo que es la parte positiva es en los extremos y la parte negativa es la base, ¿sí? Y la simbología, tanto para NPN, viene de esta manera y para PNP viene de esta manera, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que diferenciar para posteriormente darnos cuenta cuál es el tipo de transistor que nosotros estamos utilizando, ¿ok? Muy bien, acá tenemos los diferentes tipos de transistores, depende a las características físicas, ¿sí? Entonces, los más comunes son los BJT. Estos son los BJT, ¿ya? Que tienen por una consigna que dice BC y el número del transistor que corresponde. Y este código ustedes lo buscan en el internet como datasheet y ahí van a encontrar sus características técnicas. Enseguida también vamos a hacer algunas de las prácticas para que ustedes sepan cómo buscar cada uno de estos elementos y si ustedes ya lo saben, entonces mucho mejor, ¿no? Ahí nosotros tenemos que interpretar los diferentes datos que nos dan de cada componente. Acá también lo que nosotros diferenciamos es la posición de lo que es el emisor, la base y el colector. En algunos casos viene la base en el medio, ¿sí? Y en algunos casos viene a un costado, o sea, depende del tipo de transistor que nosotros tenemos. Si es de tipo A, esta es la configuración. Si es de tipo B, esta es la configuración. Y si es de tipo C, esta es la configuración. O sea, nosotros cuando tenemos nuestros transistores, ustedes al final de cada, de cada uno de los componentes se van a dar cuenta que existe una letra. Esta puede ser A, puede ser B, puede ser C, y de esa manera nosotros lo vamos identificando. Ahora también nosotros tenemos otro tipo de transistores que son denominados de potencia. Esos transistores denominados de potencia entonces pueden ser de diferentes tipos. Puede ser como este o puede ser como en este caso. A ver, les voy a habilitar mi cámara para que ustedes vean cómo es estos transistores. A ver, ahí. Acá iniciamos el video. Ahí está. Muy bien. Acá, ¿no es cierto? Acá le voy a acercar mi cámara. Este, por ejemplo, es un transistor de tipo BJT. Estos son denominados de baja potencia y la anterior semana también habíamos hablado acerca de este tipo de transistores, ¿no ve? Que tienen una sección semiplana, ¿sí? Y la otra semiesférica. Eso es. Ahora acá tenemos
el otro tipo de transistor también que es de baja potencia, que puede ser de este tipo, ¿no? Entonces, estos tienen una característica que en una de las puntas tiene como una pequeña muesca y esa muesca es la que nos ayuda a identificar cuáles son los pines que corresponden a base, colector y emisor. Luego tenemos de este tipo, ¿sí? Esos son los otros que hemos visto en forma gráfica. Si ustedes se fijan, tienen los 3 pines correspondientes y por detrás es una parte metálica, ¿sí? Que enseguida también les voy a indicar cómo se hace la medición correspondiente y de esa manera podamos verlo. Ahora, también no sé si se acuerdan que les he hablado de este, que es de un transistor de tipo platillo y tiene 2 pines nada más. Entonces, si ustedes dirán, ¿cuál es el tercer pin? El tercer pin está acá, ¿no? Entonces, la parte metálica que está alrededor, ese es el tercer pin. Por eso también tiene aquí orificios. Estos orificios son para la parte de conexión en caso de que nosotros necesitemos realizar lo que es la parte de medición, etcétera, ¿no? Entonces, y acá también tiene su simbología en medio y de acuerdo a esa simbología nosotros podemos detectar cuáles las características técnicas de este componente. Y la anterior semana también no me acuerdo si les he mostrado esto, que es lo que llamamos un disipador, ¿sí? Un disipador, bueno, en este caso el mío ya tiene 2 orificios, sí, es un disipador que yo le he sacado de otro lugar y lo que hacemos mayormente lo utilizamos en este tipo de transistores. ¿Por qué lo hacemos? La anterior semana también les había indicado, ¿no es cierto? Que si nosotros llegamos a una temperatura demasiado alta, entonces este componente se puede llegar a dañar. ¿Por qué? Porque no se olviden que soporta una temperatura única y si sobrepasa esa temperatura, entonces el componente se puede llegar a dañar. ¿Sí? Por esa razón se utilizan lo que llamamos los disipadores. Y no solamente los transistores, ¿no? Ustedes si han destapado sus equipos PC de escritorio, se han debido dar cuenta que también por dentro tienen disipadores, tienen bastantes disipadores, inclusive una fuente de alimentación para una computadora. Igual, por dentro tiene varios disipadores para los componentes y eso es para que no exceda el calor debido a las altas potencias que podemos llegar a manejar, ¿no es cierto? ¿Preguntas, dudas tal vez? ¿Alguien que quisiera hacer la consulta respectivo? Tal vez algo que quisieran preguntar. Todo bien, ¿verdad? Ok. Acá nosotros tenemos lo que es nuestro multímetro. Para realizar la medición de lo que es nuestro transistor, podemos determinar si es de tipo PNP o si es de tipo NPN. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos y ustedes si es que tienen su multímetro o cualquier otro multímetro en esta sección tiene lo que son unos orificios y esos orificios son para insertar los pines de nuestro transistor y de esa manera si ustedes se fijan acá, bueno no se nota muy bien, pero dice E, B, C, E. Entonces nosotros probamos cada uno de los pines de acuerdo a la configuración que existe. Ahora entonces, ¿cómo hacemos la medición? ¿Cómo sabemos si funciona o no funciona? Lo podemos saber de 2 maneras. La primera es utilizando lo que denominamos HFE, que se encuentra acá. ¿Ya? El HFE nos permite detectar de acuerdo al tipo de transistor, ¿sí? El valor beta, que enseguida vamos a hablar del valor beta, que tienen por defecto todos los transistores. ¿Ya? Si es de baja potencia, como este caso, ¿sí? Este es de baja potencia. ¿Cómo nos damos cuenta que son de baja potencia? Son estos pequeñitos, ¿sí? O estos platinados. Estos dos son de baja potencia. Estos, los que les he mostrado que necesitan un disipador por encima, ¿sí? Son de potencia media. Y los que son de tipo platillo
son de alta potencia. Pero ustedes preguntarán, y ahora esto, ¿será que yo voy a necesitar también un disipador? Sí, necesito un disipador, pero para este obviamente necesito un disipador un poco más grande. Y no sé si ustedes alguna vez han tenido oportunidad de ver lo que se encuentra dentro de un amplificador. O sea, esos amplificadores que nosotros utilizamos en las fiestas o digamos cuando nosotros tenemos, digamos, que contratar algún lugar y nos muestran lo que es la parte de consola y dentro de la consola ustedes van a encontrar varios de estos componentes. Y esos son justamente los que nosotros utilizamos para la parte de amplificadores. En realidad un transistor se lo puede utilizar, ¿sí? Como si fuera un switch automático, también se lo puede utilizar como un amplificador. Y en realidad tiene varios usos, ¿no? Dentro de los diferentes circuitos que nosotros podemos nominar. Ahora, a ver, acá por ejemplo, como les decía, nosotros vamos a hacer la prueba con lo que es el multímetro, ¿ya? Y si ustedes tienen un multímetro, chicos, me gustaría que hagan la prueba. Y si es que pueden hacerlo mucho mejor. Ya, ahí yo tengo. Y si ustedes se fijan acá, donde dice HFE, entonces ahí yo lo voy a seleccionar. Y ahí me da dos señalizaciones, una que dice NPN y la otra que dice PNP. Entonces, yo enciendo. Los chicotillos no es necesario que los utilice. Simplemente, como ya está conectado a lo que es los orificios, entonces es suficiente. Yo enciendo mi multímetro y ustedes se fijan si marca algo. No marca nada, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar. Vamos a ver. Ahí, ahí sí marca, ¿verdad? ¿Cuánto me marca? ¿Alguien me puede hacer la lectura? ¿Cuánto marca, chicos? ¿Cuánto es, chicos? Por el chat si es que no tienen micrófono, ¿ok? ¿Cuánto es el valor? 253, exacto. 253, 252. Eso es dependiendo, ¿sí? Del tipo de transistor que nosotros estamos utilizando. En este caso, este es un transistor de baja potencia. Es uno de tipo BJT, ¿sí? Que el promedio está alrededor de los 200. El beta convencional es de 200, ¿ya? Y dependiendo del código. Por ejemplo, este es el BC548. ¿Sí? Y algo que también nos tiene que importar es que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos esta señalización, acá me dice que es un transistor de tipo PNP, ¿sí? Es un transistor de tipo PNP. Ya, entonces yo ya sé primero que es un transistor de tipo PNP. Segundo, aquí me indica, digamos, si, quién es el emisor, quién es la base y quién es colector. Según esto, en esta posición viene a ser así: emisor, base, colector, en ese orden, ¿ya? Ahora, esa es una forma. Otra forma de realizar la medición es de dos maneras. Podemos utilizar lo que es el multímetro como la posición de diodos, ¿sí? Como posición de diodos, o también podemos utilizar la parte de ómetro, ¿sí? Mucho depende cómo nosotros hagamos la medición. En algunos casos que no tuvieran estos orificios, entonces podemos utilizar la parte donde está el diodo. Obviamente que en ese caso ya no vamos a poder detectar el valor beta como tal, pero sí podemos detectar si es de tipo PNP o de tipo NPN y cuál de ellos corresponde a la base, colector, emisor. En este caso, nosotros podemos ir viendo, ¿sí?, los valores. Jessy, no corresponde a los ohmios. En este caso, por ejemplo, el HFE nos indica el valor beta y es un valor constante. No tiene decimales, por si acaso, ¿ya? Cuando nosotros medimos en lo que es la parte de resistencia, ahí sí nos marca la parte de ohmeaje. En este caso, no. A ver, vamos a hacer la medición, ¿sí? Nosotros ya sabemos que es de tipo
en PNP. Entonces, el del medio debería ser el color negro porque es negativo y los dos costados deberían ser positivos. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que mi transistor está funcionando o no está dañado? Entonces, yo pongo al medio, ¿sí? Al medio el pin de color negro de mi multímetro y me debería de marcar a los otros dos costados con el rojo. Ahora, si no me marca en alguno de los dos, significa que esa no es la base, ¿sí? Entonces vamos a hacer la prueba. Agarramos, se fijan, está marcando. Ahora voy a ir al otro pin. Igual, está marcando. Entonces significa que es correcto. Ahora voy a hacer al revés. Voy a poner el rojo al medio y como internamente conduce como si fueran dos diodos, entonces tendría que estuviera conectando como polarización inversa. Y como conecto como polarización inversa, no me debería de marcar nada. A ver, lo vamos a hacer así, ¿ya? Voy a agarrar el rojo y a los costados. Nada, nada. ¿Se dan cuenta, no es cierto? O sea, no marca. Ahora, cuando existe, por ejemplo, alguna variación, ¿sí? Por ejemplo, en un lado marca y en el otro lado no marca, entonces significa que esa no es la base, que tengo que buscar la base para encontrar el valor correcto. Ahora, otra situación también, una vez que he identificado si es PNP o NPN, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, entonces marca un valor, ¿no es cierto? Y ese valor, si estamos manejando de forma correcta, entonces se va a mantener, ¿sí? Ahí, ¿no es cierto? Pero si nuestro transistor estuviera dañado, entonces, ¿qué va a suceder? Va a marcar un par de segundos y después va a desaparecer. O sea, va a marcar y luego ya no va a marcar, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Eso significa, por ejemplo, que nuestro transistor ya está dañado, ¿sí? Está dañado y por lo tanto no nos va a funcionar. Por esas razones, cuando nosotros compramos un transistor, siempre tenemos que hacer la prueba. Y algo, como les digo, bien importante es que, por ejemplo, por más de que tú compres este transistor, 5 de estos transistores en la misma tienda, al mismo precio y todo, no siempre te van a marcar el mismo beta. Por ejemplo, puede que este nos ha marcado 253. Ahora voy a utilizar otro, ¿no es cierto? Voy a traer otro transistor, pero ese ya no me va a marcar 253, me va a marcar, por decirte, 258 o hasta 280, digamos. O sea, va a ir variando. Es parecido a lo de las resistencias. Si tú agarras una resistencia, lo mides por el porcentaje de tolerancia que tiene, entonces no siempre te va a marcar un valor exacto. Lo mismo sucede con los transistores. Cuando nosotros hacemos la medición de los transistores, depende, ¿sí? En el caso interno de cómo está fabricado. Entonces, ustedes saben que molecularmente puede tener algún tipo de variación. Por esas razones que el beta no es el mismo en todos los transistores. Y si ustedes se compran por lo menos dos de estos transistores, así los negritos que les cuestan 50 centavos y hacen ese tipo de pruebas, entonces se van a dar cuenta que realmente es verdad lo que les estoy diciendo. A ver, hagamos la medición de este transistor, del platinado. Y como les digo, igual es de baja potencia. Vamos a hacer la misma prueba, ¿ya? Vamos a ver si es de tipo PNP o de tipo NPN. Ahí si ustedes se fijan, no me marca nada. A ver, vamos a cambiar ahí. No me marca nada. Entonces, cuando no me marca nada, entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarro y tengo que cambiar. Ah, está dando corte. Entonces, no corresponde. No tiene que dar corte. Ahí, a ver, nada. 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 A ver, ahí lo pondremos. No marca. No marca. No marca. Y a ver. Existe un corte.
Entonces, como si ustedes están escuchando, está dando pitidos. Entonces, eso significa que mi transistor tiene un corte o una fuga. Por esa razón no me está queriendo marcar nada. Sí, entonces debe estar dañado mi transistorcito, ¿ya? Y yo tengo que también tomar en cuenta eso, ¿no? Para darme cuenta si está funcionando o no, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda tal vez que quisieran que se les aclare más que todo para la parte de manejo de instrumento? Eso es lo que más nos interesa, ¿no? A los dos, para que nosotros si tenemos, digamos, componentes, entonces sepamos también cómo hacer las mediciones correspondientes. ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien? Les quiero mostrar esto. Creo que no se ve muy bien. A ver. A ver, le voy a apagar un ratito a mi luz ya, para que se note. Creo que estamos en tinieblas. O ni así, ¿no? Ni así se nota. Le voy a sacar una foto entonces, ¿ya? Para que se note. Acá le voy a sacar una foto, les voy a mandar. Y les voy a mostrar en pantalla también para explicarles un poquito referente a esto. Ya. ¿Con qué parte del multímetro lo he medido? Con lo que dice HFE. A ver, le voy a sacar igual una fotito al multímetro para que les muestre también en pantalla, ¿ya? Ya. Ahora sí. A ver. Les voy a compartir la pantalla. Voy a quitar la cámara. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Están viendo mi pantalla, ¿verdad, chicos? ¿Se ve? Esto primero les voy a mostrar, ¿ok? Acá no sé si se nota bien, pero está mi transistor. Y ok, ya. El transistor que yo tengo, en este caso, me dice que el pin donde estoy conectando el número 1, es decir, acá, es el colector. El pin número 2 es la base y el pin número 3 es el transistor. Y lo bueno de acá, bueno, este es un testeador de componentes. Es para cualquier componente. Si yo le pongo una resistencia, le pongo transistores, le pongo capacitores, etcétera, lo bueno es que me lo va a detectar automáticamente qué componente es y de qué tipo. Si ustedes se fijan, acá me dice es de PNP, ¿no es cierto? Entonces me está indicando el tipo de transistor inclusive que es, cuánto tiene de HFE, ¿sí? Y en este caso también me está indicando cuánto es el valor de voltaje que se puede utilizar de acuerdo al componente, ¿no? A veces ese dato también es importante cuando nosotros deseamos hacer la parte de cálculo. Este se llama testeador de componentes, como les indico, ¿no? Entonces, me sirve para medir diferentes componentes y yo los pongo acá en el pin correspondiente y puedo hacer la medición en forma general, ¿ya? Eso es.
Acá ya me lo está detectando de esa manera. Ahora, lo que acá tenemos, ¿sí? Este es mi multímetro. Acá, donde dice HFE, lo vamos a agrandar, acá, ¿sí? Acá. Si ustedes se fijan, dice NPN y dice PNP. Entonces, yo voy a seleccionar de acuerdo al tipo de componente que yo tengo, si es de tipo PNP o si es de tipo NPN. Y acá yo tengo unos orificios, si ustedes se fijan, acá tengo doble E. ¿Por qué tengo doble E? Porque en algún caso la configuración del componente puede ser en un lado emisor, base, colector, o puede ser base, colector, emisor o emisor, colector, base. O sea, ya depende del componente que yo tengo y de la configuración. Como les he indicado en el documento, hay transistores que son de tipo, a ver, estoy compartiendo, ahora sí. Ya, fíjense, como les decía, ¿no? La configuración es de tipo emisor, colector, base, puede ser emisor, base, colector o puede ser colector, base, emisor. O sea, ese es el orden en el cual se puede tomar en cuenta a los diferentes componentes como tal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar en el momento de realizar la medición. ¿Sí? No sé si he respondido tu consulta, Yesid, si está claro. Ok, ok, dale. Sí, es que esa parte es bien importante. Más que todo, pareciera sencillito de identificar todo aquello. En realidad no es complicado, pero a veces siempre es bueno aclarar ciertos aspectos porque cuando nosotros ya tenemos los componentes en mano, ahí es donde podemos detectar el problema, ¿no? Entonces, como les indico, ese testeador de componentes a mí me sirve bastante, no solamente para la parte de transistores, sino para cualquier tipo de componente adicional y además me da algunos datos adicionales, ¿no? Entonces, es un apoyo también para lo que es la parte del multímetro. Muy bien, vamos continuando. Acá también, este documento se los voy a dejar, no se preocupen. Sí, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos lo que es nuestro multímetro, como les había indicado, como estructura interna tenemos lo que es la base, colector y emisor. Si es en este caso, de un transistor de tipo NPN, entonces va a tener esta configuración, ¿sí? La parte interna, ¿sí? Va a ser como si fuera los dos diodos, ¿sí? Con lo que es el ánodo de salida y de llegada va a ser el cátodo, tal como se muestra, ¿no? Entonces, esta es como una estructura interna que se tiene con los diferentes transistores, ¿ya? Acá también nos da algunos tips. Ustedes si desean revisarlo, pueden hacerlo. Por ejemplo, si nosotros colocamos un multímetro digital en la posición de lo que es el diodo test, ¿sí? En lo que les he indicado, ¿no? Para verificar en la parte de si conduce o no conduce por el diodo. Entonces, pueden hacer esa parte de práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, la parte si es de la base emisor? Debería ser como un diodo, ¿sí? Y conducir en un solo sentido. De base a colector también debería de conducir en un solo sentido, es decir, que están conectados en polarización directa. Y si están conectados en polarización directa, van a marcar un valor determinado. Ahora, entre lo que es el colector y el emisor, no debería de conducirse nada. Por lo tanto, el dato que nos debería demostrar es un dato que no existe, ¿no? Entonces, eso es lo que nos debería demostrar en el caso de nuestro multímetro. Ya, ahí tenemos la muestra. Y bueno, para realizar una pequeña prueba, sí, vamos a hacer una pequeña prueba. Este circuito quiero que me lo hagan la simulación, ¿sí?
ya sea en Proteus, ya sea en la aplicación Electric Circuit. ¿Está bien? ¿Qué tienen que hacer acá? Utilizar una batería de 9 voltios, en este caso una resistencia de 470 ohmios, una resistencia de 10K ohmios y en este caso un transistor de tipo NPN, ¿sí? Un transistor de tipo NPN, ¿ya? Pueden utilizar cualquier transistor. Ahora, en este caso, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que les debería demostrar? Les debería demostrar el LED encendido. Ya les voy a enviar, no se preocupen chicos, enseguida les voy a mandar una captura a lo que es el WhatsApp para que ustedes lo puedan hacer la prueba y conjuntamente verificar el valor correspondiente, ¿ya? Luego, digamos, para en este caso, acá lo que pueden utilizar es un transistor cualquiera. Enseguida les voy a decir qué transistor pueden utilizar. Puede ser cualquiera, porque al final simplemente estamos haciendo un probador del circuito, ¿no? Entonces, el transistor puede ser cualquiera, pero ahorita les voy a dar el dato correcto para que no tengan problema. A ver. A ver, vamos a ver si este corresponde. Enseguida les voy a mandar la captura. Pueden utilizar, por ejemplo, acá un transistor NPN. NPN que es el 2N2222. Enseguida les voy a mandar la foto que corresponde. A ver, vamos a ver si podemos copiar la imagen. Acá,